Muy buenas noches, buenas noches, buenas noches, amada iglesia. Yo les continúe bendiciendo a cada una de las personas que se conectan en esta hora. Dios les bendiga, o más bien les continúe bendiciendo enormemente en este nuevo año que Dios nos ha permitido vivir, en este nuevo año que podemos estar aquí una vez más, disfrutando de la vida, disfrutando de lo que Dios nos ha entregado, de conocerle, de amarle, de estar con Él. Aquí en esta hora, como acostumbramos nuestra cadena de oración, de poder disfrutar de hacer iglesia. Gracias a Dios que nos permite conectarnos en esta hora una vez más para seguir en esta tarea que nos ha encomendado, en esta misión que nos ha dado, en esta responsabilidad que tenemos como iglesia de traer el reino aquí a la tierra. Nosotros somos ese ejército de sacerdotes que nuestro Dios ha tenido la misericordia y la bondad de escogernos, nos ha dado ese privilegio para poder traer el cielo aquí a la tierra, para que desde aquí de la tierra se clame lo que se desea allá en la tierra, para que aquí en el cielo, para que aquí en la tierra se adore como se adora en el cielo, para que aquí alabemos, exaltemos a Dios como se hace en el cielo, como se hace esa adoración celestial. Así que somos privilegiados, siéntete privilegiado, honrado de poder estar aquí haciendo iglesia, haciendo y respondiendo con lo que Dios nos ha dado. En esta noche especial, comenzando el año, en esta noche especial, no porque sea una fecha particular celebrando algo, sino especial porque somos usados por Dios, porque podemos conocerle, porque podemos amarle. Por eso es especial, porque tenemos allí su palabra. Y quiero continuar esta oración, esta cadena de oración, analizando en la carta de Efesios, en el capítulo 3, que hemos terminamos el año analizándolo en cada uno de los ayunos que compartíamos. Estuvimos analizando esta carta y en este capítulo, y fue algo que impacta mi vida, que me abrió mucho los ojos, que me dio una dirección en cuanto a la responsabilidad que tenemos los cristianos con respecto a la oración, la importancia de la oración, la relevancia de la oración en nuestras vidas, pero también impactó mi vida estos versículos, esta carta, en el poder disfrutar de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha entregado, y de poder poner mi mirada en Dios, en el amor de Cristo Jesús, de poder experimentar el amor de Cristo Jesús. Entonces hay una palabra que a mí me impacta mucho, y es cuando Pablo está diciendo que él quiere hacer lo bueno, pero termina haciendo lo malo, que ama la ley de Dios, pero él se da cuenta que hay un poder del pecado y termina haciendo el pecado, lo malo. Dice, maldito sea, que desgraciado, dice, soy un desgraciado, pero gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo. Y a mí me impactaba mucho, la respuesta está en Jesucristo. ¿Qué pasa? Esto también sucede conmigo, quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. La respuesta está en Jesucristo. Yo deseo entonces que Cristo sea revelado a mi vida para encontrar esa respuesta. Y eso lo relaciono con Efesios 3, el versículo 16, que es el que vamos a analizar y que sea la rienda hoy en nuestras vidas, porque es algo que necesitamos. Una verdad lo que dice aquí, Efesios 3, 16, dice: pido en oración que de tus gloriosos, inagotables recursos lo fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Aquí Pablo está orando al Señor, lo que hablábamos, la importancia y relevancia de la oración en cristiano. Eso nos enseña Pablo, lo primero. Entonces habla de los gloriosos e inagotables recursos del Señor que obren con poder en nuestro ser interior. En otras versiones dice conforme a las riquezas de su gloria. Esto tiene que ver con el poder de la gracia de Dios, el poder de la gracia de Dios que obró en nuestras vidas, dándonos salvación, redención, justificación. El mismo poder de Dios que nos da santificación, ese es el poder de Dios que está orando Pablo a favor de los gentiles.
¿Para qué? Para que el poder de la gracia de Dios les ilumine el conocimiento de la gloria de Dios y que le abra los ojos del entendimiento. Para que el poder de la gracia de Dios obre en el ser interior conforme al propósito que ellos han sido llamados, escogidos. Para que el poder de la gracia de Dios trabaje en el ser interior, dándoles el deseo y dándoles el poder para hacer lo que Dios le agrada. Entonces, es algo que necesitamos. En 1 Corintios 4:4, ahí dice y habla lo siguiente: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Hay algo que sucede en este mundo, que sucede en cada circunstancia que vivimos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en las aflicciones que nos toca vivir, que ciegan, que nublecen, que nos colocan incrédulos, que no nos deja ver el resplandor del evangelio. Entonces, por eso es necesario orar, para que el poder de Dios, el mismo poder que nos salvó, que nos rescató, que levantó a Cristo de los muertos, nos dé ese entendimiento, abra los ojos de nuestro entendimiento, ilumine nuestro conocimiento, para que ese poder nos obra en nuestro interior para poder cumplir el propósito que hemos sido escogidos, y para que ese poder nos dé el deseo y el poder para hacer lo que a Dios le agrada. Esa palabra, ese versículo también habla de ser fortalecido, y es la palabra constantemente nos llama a estar fortalecido, a fortalecerse, fortalezcanse. Habla constantemente la palabra de Dios, y entonces el poder de Dios también, el poder de la gracia de Dios es la que nos da lo necesario para esforzarnos, para aumentar el vigor, para aumentar el ánimo, para perseverar con paciencia y con gozo cada día, en cada circunstancia. Ese es el poder de la gracia de Dios. Entonces, entre más nuestros ojos sean abiertos, nuestro entendimiento sea iluminado, entre más convencido de pecado y de justicia, entre más crecemos en el conocimiento de la gloria de Dios, de Cristo Jesús, entre más el evangelio de Cristo resplandezca en nosotros, entre más deseo y poder recibimos de Dios, en esa misma proporción aumentan nuestras fuerzas, nuestro vigor, aumenta nuestro ánimo, aumenta la perseverancia y la paciencia que se nos es necesario seguir en este camino de verdad y de justicia, en este camino de fe. Entonces, el poder de la gracia de Dios obra dándonos entendimiento, dándole la luz a nuestro entendimiento, abriendo nuestros ojos. Y esa medida que se va dando esta obra en nuestra vida, nos vamos fortaleciendo, vamos teniendo la fortaleza que necesitamos día tras día. Y esa obra sucede en nuestro ser interior, pero por la obra del Espíritu Santo. Dice, con poder por su Espíritu en el hombre interior. En otra versión dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Es una obra que le corresponde completamente a Dios. Por eso nuestra necesidad de orar, de acercarnos, de intimar con Dios, para que Él obre en nosotros y podamos ser fortalecidos, podamos tener el ánimo, el entusiasmo, el gozo de seguir acercándonos a Dios, de seguir haciendo su voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, el poder de la gracia de Dios, dos cosas que aprendemos: el poder de la gracia de Dios es manifestado en Cristo Jesús, quien vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y el poder de la gracia de Dios es operado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, ¿en qué? En nuestro hombre interior, que en resumen, en palabras claras, es nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestra voluntad. Necesitan ser transformadas por la obra del Espíritu Santo con el poder de la gracia de Dios. Entonces, como conclusión, necesitamos orar para que el poder de la gracia de Dios obre en nosotros como hijos de Dios todos los días de nuestras vidas.
por medio del Espíritu Santo, para que seamos vestidos de la belleza interior, es decir, se ha formado en nosotros un hombre interior con entendimiento y comprensión, iluminando el conocimiento de la gloria de Dios con deseo y poder para hacer lo que a Él le agrada, de modo que podamos estar cada día más fortalecidos, con vigor, esforzándonos, perseverando con paciencia y con gozo. Entonces, si tú, iglesia, anhelas ser fortalecido, tener vigor, ser esforzado, perseverar con paciencia y con gozo, entonces esa capacidad, esa característica, ese poder de esforzarte, de tener vigor, de ser fortalecido, es la obra del Espíritu Santo con el poder de la gracia de Dios. Te estoy diciendo, depende absolutamente de Dios para tener las fuerzas que necesitas en este camino de fe, para tener el vigor que necesitas en este camino de fe, para perseverar con paciencia y con gozo. Necesitas la obra del Espíritu Santo con el poder de la gloria, de la gracia de Dios, que obre en tu ser interior, que obre en tu mente, que obre en tu corazón, que obre en tu voluntad y que sea rendida a Él. Dependemos absolutamente de Dios. No es en nuestras fuerzas, no es confiar en nuestras acciones, en nuestros comportamientos, en lo que nosotros podamos hacer moralmente. Es confiar absolutamente en la obra de Dios. Entonces nosotros nos acercamos para que Dios obre cada día más. Allí aumenta la necesidad de orar, de intimar con Dios, y eso es algo que debemos tener conciencia como iglesia, porque en eso durante todo un año vivimos fluctuando en la intimidad, vivimos fluctuando en la oración, vivimos fluctuando en la meditación de la palabra, vivimos fluctuando con los deseos de hacer la voluntad de Dios, con el cumplimiento de los propósitos de Dios. Entonces necesitamos cada día esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que avance, que crezca esa obra de Dios, que sea más de su poder, del poder de su gracia, transformando nuestra mente y nuestro corazón. Por eso esta cadena de oración es precisa. Esta es la mejor herramienta que nosotros tenemos como hijos de Dios. Aquí es donde se fundamenta todo lo que nosotros podamos hacer adicionalmente. La oración es el principal, es lo primordial. Lo demás es la añadidura, es comportarnos como lo que estamos orando. Entonces, acompáñame en esta hora, en este momento, a poder orar por cada una de estas cosas que hemos leído, por cada una de estas cosas que adquirimos aquí, que Pablo nos está enseñando, para que se haga real en nuestra vida, en esta iglesia, en cada miembro y en cada líder de esta iglesia, para la gloria y la honra de Dios. Dios nos ha querido reedificar como su casa donde Él coloca su voluntad. Entonces, aclamamos y oramos a Dios para que se haga su palabra viva y eficaz en nuestras vidas. Señor, Padre Celestial, eterno Dios poderoso, eres digno, eres santo, eres eterno, eres poderoso. Tú que eres el Rey de Reyes, tú que eres el Señor de Señores, tú que eres el Dios digno de toda gloria, alabanza y adoración. Tú que eres ese Dios único e incomparable. Tú, Señor, eterno Padre Celestial, que estás allí sentado en el trono de más alta gloria, alabanza y adoración. En esta hora a ti, Señor, primeramente reconocemos tu grandeza, tu majestad y tu poderío. Reconocemos tu fidelidad, tu amor inagotable. Reconocemos, Señor, que tú eres el creador de todo, eres el Dios todopoderoso. Que tú, Señor, eres nuestro Dios, eres nuestro Rey, eres nuestro Padre. Que tú eres nuestra única fuente de vida. Que tú eres nuestra verdad, nuestro fundamento. Eres tú, Señor, mi vida. Eres tú, Señor, todo lo que necesito, mi plenitud, mi satisfacción, Señor. Reconocemos que nada
que no podemos hacer nada sin ti, que fuera de ti no podemos hacer nada. Reconocemos, Señor, nuestra dependencia absolutamente de ti, como miembros, Señor, pero también como iglesia, como cuerpo, Señor. Nuestra dependencia absoluta de ti la reconocemos, por eso venimos, Señor, rendidos, postrados ante tu presencia, Señor, haciendo uso, Señor, de esas herramientas que tú nos has dado, haciendo uso, Señor, de lo que tenemos a disposición en Cristo Jesús, en esa identidad que tú nos das como tus hijos, como tu pueblo, como tu reinado de sacerdotes aquí en la tierra, Señor. Hoy queremos levantar un clamor a favor de tu iglesia, un clamor a favor de tu pueblo, de tus hijos, de tus amados, Señor, creyendo en que tú eres ese Dios todopoderoso, eterno, maravilloso. Hoy, Señor, unánimes, Dios, con mis hermanos conectados en esta hora, Señor, con el mismo anhelo y deseo que tú nos has impuesto en nuestros corazones. Hoy, Señor, oramos a ti, nuestro Padre Celestial, Padre nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, para que nos ayudes a reconocer y aceptar la total dependencia de tu gracia. Ayúdanos, Dios, como tus hijos, a reconocer y aceptar que dependemos completamente de ti cada día en nuestras vidas, Señor, en medio de cualquier circunstancia vivida, con el pasar del tiempo, Dios. Ayúdanos a reconocer y aceptar nuestra dependencia de tu gracia, para entender que no podemos hacer nada fuera de ti, para entender que no son suficientes nuestras obras piadosas, que no son suficientes, Señor, nuestra inteligencia, nuestras capacidades y talento, Dios, que lo único, Dios poderoso, eterno, que lo único, Dios, que realmente importa es tu gracia, que todo es por tu gracia, que todo viene de ti, todo vuelve a ti. Ayúdanos a reconocer cada día, para tener ese corazón manso y humilde que nos invita a imitar Cristo Jesús. Cristo Jesús nos llama: imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. A tener esa pobreza de espíritu que habla Cristo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres de espíritu, ellos recibirán el reino de los cielos. Entonces, ayúdanos a tener estas características de bienaventurados como tus hijos, Dios, reconocer nuestra dependencia de ti. Necesitamos de ti para tener la dirección solamente tuya, para buscarte, Dios, en todo momento y en todo tiempo, para no mover, Dios amado, una mano, no dar un paso, Dios, si no es tu voluntad. Ayúdanos, papá, a reconocer y aceptar la total dependencia de tu gracia. Ayúdanos a ser conscientes también que no debemos confiar en nuestras propias capacidades para actuar justamente, que necesitamos, Dios, de tu gracia y de tu amor, que todo depende de ti, que todo viene de ti, que todo es por la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a entender, a comprender que nunca será suficiente, Dios, confiar en las filosofías, en la moral, en la ley, en las obras, en nuestras fuerzas. Nunca, Señor, va a ser suficiente confiar en las riquezas de este mundo, en las cosas que obtenemos en este mundo, ni aún en las personas, que siempre vamos a necesitar y depender de la presencia y la obra tuya en nuestras vidas, que es lo único real y verdadero, Señor. Ayúdanos a ser conscientes, a tener ese entendimiento, esa comprensión, papá, para siempre colocar nuestra mirada en ti, para nunca robarte tu gloria, nunca robarte tu alabanza, para nunca llevarnos los créditos, Señor, de las cosas que logramos, de las cosas que hacemos, para siempre llevar una correcta perspectiva del Evangelio, una correcta perspectiva en nuestro servicio a tu reino, Señor, para entender que todo es por tu gracia, que todo viene de ti, Señor, a no poner nuestra mirada en nosotros mismos, sino siempre, siempre, siempre poner nuestra mirada en ti, que eres suficiente, que eres el Todopoderoso, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, que de esta forma, Señor, muera, Dios, ese orgullo, Dios, en nosotros, esa búsqueda, Dios, de reconocimiento en nosotros que hay en nuestra humanidad. En momentos, Dios, necesitamos los reconocimientos, buscamos reconocimientos, aplausos, buscamos escalar jerárquicamente, buscamos más
más de nuestras capacidades, Señor, pero ayúdanos a tener siempre nuestra mirada puesta en ti, para desarrollando, Dios, desarrollando esa pobreza de espíritu, Dios, esa humildad y esa mansedumbre en nuestro corazón, ese corazón, Señor, que sea una tierra fértil donde esa semilla, Dios, pueda dar el fruto al 30, al 60, al 100% para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Ayúdanos a entender que el poder de tu gracia, Dios, ayúdanos a meditar en el poder de tu gracia. Yo oro, Señor, para que cada uno de los que estamos aquí nos inquiete, Dios, a escudriñar en tu palabra. Que cada uno, Dios, de los que están conectados puedan preguntarte personalmente qué significa el poder de tu gracia, Dios. ¿Qué está hablando, Señor, ese hombre allí del poder de la gracia de Dios? Ayúdame a entender personalmente el poder de tu gracia. Que tú puedas decirle eso a Dios: Señor, ayúdame a entender el poder de tu gracia. Ayúdame a descubrirlo, ayúdame, revélame sobre el poder de tu gracia. Ayúdame a entenderlo de una forma palpable, de una forma vivible, Señor, de algo que yo pueda todos los días hacer uso, que yo pueda tomar el poder de tu gracia, que se haga efectivo en mi diario vivir. Ayúdame a comprender, danos entendimiento del poder de tu gracia, Señor, para que obre eficazmente en nosotros, para que seamos iluminados en el conocimiento de la gloria de Dios. Señor, oro, papá, para que el poder de tu gracia, Señor, obre en el ser interior de cada miembro, de cada líder, Señor, desde la cabeza a los pies, Señor, desde brazo izquierdo hasta un brazo derecho, Señor. Que el poder de tu gracia, Señor, obre en el ser interior de cada joven, de cada adulto, Señor, iluminando el conocimiento de tu gloria, y que se abran los ojos del entendimiento, que se abran los ojos del entendimiento cada vez más, para poder cimentarnos en tu verdad, para poder crecer, Dios, espiritualmente, Dios, para tener ese crecimiento espiritual del que tú nos hablabas al terminar el año, Dios, que pasó. Tú nos hablabas de orar unos por otros por crecimiento espiritual, por sabiduría espiritual. Entonces, que eso es lo que oramos en esta hora, para que podamos obtener ese crecimiento espiritual y esa sabiduría, Señor. Ayúdanos a entender que por medio de el poder de tu gracia podemos ver el resplandor del Evangelio de Cristo. Podemos ver el resplandor del Evangelio de Cristo, ese resplandor del Evangelio que transforma nuestra vida, que trae arrepentimiento, Dios, que nos hace afirmarnos, Dios, en el conocimiento de ti, en el servicio, en el llevar el Evangelio. Eso es que nos hace experimentar ese poder, que es ese Evangelio que es poder de Dios, de vivirlo diariamente en nuestras vidas, Señor. Que no solamente que vivamos un Evangelio de conocimiento o de experiencia de terceros, de lo que comparten otros, o del Evangelio simple que predican y que nosotros escuchamos, sino que realmente, Dios, podamos vivir el Evangelio diariamente en nuestras vidas. Ese Evangelio, Señor, que tú nos enseñas en tu palabra, que tú predicaste, Señor amado, en su tiempo a sus discípulos, que dio ese fruto, papá. Ayúdanos, papá, en el nombre de Cristo Jesús, que el poder de la gracia de Dios obre en nuestro ser interior conforme al propósito que hemos sido escogidos, conforme a tu llamado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Creo que es un tiempo, Padre Celestial, que el poder de tu gracia crezca en obra en nuestro ser interior, en el ser interior de cada joven y de cada adulto de esta iglesia, de cada líder, de cada miembro, Señor, para que caminemos conforme al propósito, Dios, que tú nos has escogido. Que oro, Señor, por claridad en los propósitos eternos que tú tienes para cada uno. Oro, Señor, para que des discernimiento, pasión. Oro, Dios, para que se despierte la vocación conforme a tu voluntad en cada miembro, en cada líder, en cada persona que ha estado en duda, en cada persona que el año pasado, Dios, pudo estar allí con miedo de servir, con miedo de desarrollar su potencial, con incredulidad, con inseguridades, resistiendo el servicio, el compromiso. Oro, Dios, para que este sea un año, Padre, donde pueda abrirse las puertas, para que
el propósito, Dios, pueda desarrollarse, para que tu propósito, tu voluntad pueda desarrollarse. Por eso que el poder de tu gracia, Señor, obra en el ser interior de cada una de nosotros, de cada una de esas personas estancadas, para que puedan, Señor, avanzar, para que puedan crecer, para que puedan desarrollar el propósito que tú les has dado. Y aquello que ya estamos desarrollando el propósito, Dios, que nos sigas dando el ímpetu, que nos sigas dando las fuerzas, que nos sigas que aumentes más bien nuestra pasión y nuestro amor, Señor, por hacer tu voluntad, por cumplir tu propósito. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oro, Señor, para que tú, con tu obra, Dios, con la obra de tu Espíritu Santo, por medio de tu poder, obres, Dios, en cada uno de nosotros, para que puedas colocar el deseo y el poder de hacer lo que a ti te agrada, Señor, en medio de reconocer de esta carne, de esta humanidad que se impone, que va en contra de lo que tú hablas, de lo que tú quieres, que se opone a tu voluntad, que realmente, Dios, desarrolles en nosotros ese poder y ese deseo de hacer lo que a ti te agrada todos los días de nuestra vida, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, que aumente el deseo, que aumente el poder, Dios, que no sea un deseo por el estado de ánimo, sino un deseo, Dios, como ese que habla en el Salmo, ese salmista, Dios, que habla, que anhela como tu presencia, Dios, como el siervo que brama por agua en el desierto. Así clama nuestra alma, que así clame, Dios, nuestra alma, nuestro ser, algo insaciable, algo que no podamos resistir por hacer tu voluntad, por hacer lo que a ti te agrada. Que hay un poder mayor que el poder del pecado que hay en nosotros, que hay un poder mayor que destruya, que debilite el poder del pecado que hay en nosotros, para poder hacer lo que a ti te agrada, para poder honrarte y glorificarte con nuestras vidas, en cada área de nuestras vidas, Señor. Que el poder de la gracia de Dios sea manifestado en Cristo Jesús, quien vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Oro, Dios, por mayor revelación de Cristo Jesús a cada corazón y a cada mente, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, ayúdanos a entender que el poder de tu gracia, Dios, es operado en nosotros por medio del Espíritu Santo, el cual es el que nos ayuda a desarrollar, nos da el desarrollo y la capacidad de cumplir cualquier cosa que fuera requerida por ti. Que obre, Señor, tu gracia, que obre, Señor, tu amor, que obre tu verdad. Hoy, Señor, rogamos para que en esta iglesia, en cada miembro, en cada líder, Señor, que avance la obra, Dios, de tu Espíritu Santo a favor, Dios, de los que nos toca hacer como iglesia, para poder cumplir lo requerido, Dios, de tu parte para nosotros. Obro en el nombre de Cristo Jesús. Avanza, Dios, con poder, con autoridad sobre cada vida, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Tú conoces la necesidad de tu iglesia. Tú nos has dado, Dios, una palabra el año pasado. Este año nos has dado otra palabra. Es necesario, Señor, que el poder de tu gracia abra los ojos, Señor, que dé luz en nuestro entendimiento, que abra los ojos de nuestro entendimiento para poder entender y comprender personalmente cada una de esas palabras, y que comencemos a aplicarla, que comencemos a vivirla, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios. Que esa palabra comience a ser viva, eficaz, Dios, en cada uno de los miembros y líderes de esta iglesia, Señor. Obra en el ser interior, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Tú conoces, Dios, lo que tendrás que tocar, lo que tendrás que hacer. Conoces el área, Señor, que necesita ser renovada, transformada, restaurada. Tú conoces realmente hacia dónde tienes que guiarnos, dirigirnos, Dios, pero que oramos, Señor, como iglesia, que venga y se haga tu voluntad, que venga el reino, que venga el cielo aquí a nuestras vidas, a esta iglesia, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Padre, en tus manos estamos, que son las mejores manos, Señor. Especialmente oro, Señor, por los jóvenes, para que ese conocimiento de Cristo Jesús aumente, para que ese poder de la gracia de Dios obre en el ser interior de cada uno, Señor, de los jóvenes,
presente de los jóvenes, Señor, de esta iglesia, en este ministerio, en el ministerio, Señor, de la alabanza, que el poder de tu gracia obre en el ser interior de cada uno de los líderes, de cada uno de los jóvenes, de cada uno de los salmistas allí del ministerio de alabanza, Señor, especialmente para que el poder del evangelio resplandezca en sus vidas, para que sus ojos sean abiertos del entendimiento, para que resplandezca tu amor, tu gracia, Señor, para que sean fortalecidos en la fe, en la esperanza, para que sean fortalecidos en la fe y en la esperanza, Señor. Ayúdales, Dios, da la revelación y la sabiduría espiritual para crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. En cada joven, Señor, donde son atraídos, Señor, por todas las cosas que vemos en este mundo, que vemos en esta generación, Señor, posmoderna. Allí, Dios, necesitamos la obra tuya, el poder que viene de ti, para el cual no hay nada imposible, Dios, para que mayor sea el poder y el deseo de hacer tu voluntad que el deseo y el poder de nuestra humanidad y nuestra carne. Esta generación de jóvenes, Dios, está en tus manos, este ministerio está en tus manos. Señor, cada miembro de la alabanza, Dios, está en tus manos, que son las mejores manos. Obra conforme a tu voluntad, con libertad. Como iglesia oramos por libertad para tu obra en la vida de cada uno de estas jóvenes, de cada uno de estos jóvenes, en el nombre que es sobre todo nombre y por el poder del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias a cada uno de ustedes que se conectan en esa hora, que apartan su tiempo y nos unimos aquí a hacer iglesia. Que Dios, que mi Dios, que tu Dios les continúe bendiciendo muchísimo más y más. Nos vemos en una nueva oportunidad y que Dios les abrace y les ayude a terminar este día de esa forma agradable, que es con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que cuida tu corazón y tu mente, que eso sea lo que experimente el terminar de esta noche, el terminar de este día, ahí al acostarte. Que Dios, que su Espíritu te sigan enseñando mientras duermes y que mañana, si es la voluntad de Dios despertar, amanezcas con amor y compasión de conocerle más. Dios te bendiga. Chao, chao.